Bien, siguiendo nuestro estudio de los sentidos, esta vez vamos a hablar de los quimioreceptores. Quimioreceptores. En el video anterior habíamos terminado de estudiar a los fotorreceptores, los receptores que permiten captar la luz. Ahora vamos a estudiar a los quimioreceptores, que son los que nos permiten captar sustancias. Y de quimioreceptores tenemos dos sentidos, el sentido del olfato y el sentido del gusto. En este caso, esos dos sentidos trabajan en conjunto. Los dos se encargan de captar los mismos tipos de estímulos, que serían las sustancias. Vamos a primero ver el sentido del gusto y después ver el sentido del olfato. Así que arrancamos con el sentido del gusto. Gusto. El órgano que nos permite sentir el gusto es la lengua. Y si yo hiciera un zoom, de hecho no hace falta ni siquiera un microscopio. Si ustedes miraran en el espejo su lengua, van a ver que tienen puntitos en la lengua. Cada uno de esos puntitos se llama papila, la papila lingual. Esas papilas, si uno le hiciera un zoom, vería que son como protuberancias, como digitaciones que salen de la lengua. Hay algunas papilas que pueden captar gusto y otras papilas que no pueden captar gusto. En la lengua tenemos principalmente las papilas gustativas, que son las que captan gusto en los costaditos, en el frente y atrás. Atrás es donde más tenemos. Y en el centro tenemos otras papilas que sirven, por ejemplo, para sostener los alimentos. Si ustedes alguna vez tocaron la lengua a un gato, los gatos también tienen papilas, pero tienen papilas mucho más ásperas, porque aparte de usar papilas para sentir gustos, las usan para limpiarse. Por eso son tan limpios que se limpian siempre su pelaje y tienen papilas con pelos bien marcaditos para arrancar la tierra y el polvo que puedan tener en el pelo. Bien, entonces las papilas que detectan gusto tienen unas regiones que se llaman botones gustativos. Entonces, hay papilas que pueden detectar sabores que tienen botones gustativos. Botones gustativos. ¿Cuántos botones tiene cada papila? Bueno, algunas no tienen ningún botón, que son las que nos ayudan a sostener el alimento y que quede apoyado en la lengua para sentir el gusto. Pero otras pueden tener un botón, pueden tener dos botones, pueden tener 4 botones, dependiendo de la papila. Tienen diferentes formas y diferentes nombres. En nuestra lengua tenemos más o menos unos 10.000 botones gustativos que se regeneran, o sea, más o menos en un periodo que no pasa mucho más allá del mes, mueren y vuelven a crecer. A medida que una persona va envejeciendo, esa capacidad de regeneración de los botones gustativos se hace un poco deficiente, y una persona anciana, una persona grande, puede tener la mitad de botones gustativos que una persona joven. Por eso es común que cuando uno comparte comida con su abuelo o con su abuela, si es grande, tal vez le ponen más sal a la comida o más azúcar, porque no es porque sean muy golosos o porque les guste mucho la sal, sino porque sienten menos el gusto. Ahora, ¿para qué sirve el gusto? El gusto es un mecanismo. Todos nuestros sentidos sirven para algo que tiene que ver evolutivamente con sobrevivir en el ambiente. El gusto nos permite saber si algo es bueno o malo para nosotros. Vamos a primero hacer un zoom para ver cómo es un botón gustativo. Vamos a imaginarnos que esta papila de acá tienen en los costados de la papila están los botones. Vamos a imaginar el botón de acá y hacemos un zoom. Lo que veríamos sería que la papila tiene como una cavidad, y adentro de esa cavidad, que sería el botón, hay células especializadas en captar sustancias químicas, quimioreceptores. Los quimioreceptores estos tienen pelitos muy finitos, que se llaman cilias, con C. De hecho, a estas células se las denomina células ciliadas. Los quimioreceptores son células ciliadas, y las cilias son las que captan las sustancias que puede haber en contacto con la papila. Estas células ciliadas están en contacto con las neuronas del sistema nervioso, porque todos nuestros estímulos se procesan en el cerebro, que son las neuronas. Esas neuronas se llevan el estímulo al cerebro para que se dé cuenta qué gusto sentimos. ¿Y qué gusto podemos sentir? Básicamente nosotros podemos sentir 5 sabores. Alguno va a pensar que sentimos más sabores. Bueno, son combinaciones de ellos. ¿Querés poner pausa? No. Así como los colores, ¿cuántos colores hay? Hay un montón de colores, pero nosotros, ¿se acuerdan que las células captaban los colores, que eran los conos? Hay 3 tipos de luz que captan los conos: luz roja, luz azul y luz verde. Y mezclando esas luces vemos todos los colores.
Si le preguntan a la profe de artística los colores primarios, van a ver que no coinciden exactamente con esto, porque el verde no es un color primario, pero en nuestro ojo, físicamente, la combinación de esos tres colores nos permite ver todos los colores. De hecho, hay personas que no tienen los tres conos que pueden captar y son daltónicos, por ejemplo, no pueden ver bien contrastes. En el caso del gusto, de los quimiorreceptores, son 5 los sabores que podemos captar. A ver, dulce, ese lo conocen todos. Los dulces son quimiorreceptores especializados en captar glucosa. Si se acuerdan del año pasado, la glucosa es un nutriente básico, un hidrato de carbono que es fuente de energía. Los alimentos dulces nos permiten saber que ese alimento es rico en energía. Evolutivamente, antes, nuestros ancestros, hace 10.000 años atrás, se daban cuenta que una manzana estaba madura cuando estaba dulce. La industria de los alimentos hoy utiliza este recurso evolutivo para darnos golosinas y alimentos que nos encantan, pero que ya no son tan buenos porque pueden hacer dañar nuestro páncreas y nuestro sistema digestivo en general. Otro de los sabores que tenemos es el salado. Hay quimiorreceptores que detectan iones de potasio, iones de sodio, metales, iones metálicos, minerales. Volviendo al año pasado, serían lo que son los minerales metálicos, que son muy necesarios para nuestro metabolismo. Por eso, un alimento salado es señal de buen alimento. También la industria alimenticia ha usado este recurso evolutivo para usar mucha sal en las comidas, lo cual es un riesgo para nuestro corazón. Por eso no hay que ponerle mucha sal a las comidas, pero el sabor salado en sí es algo positivo para nuestro cuerpo. Es evolutivamente positivo. Ácido. El sabor ácido son quimiorreceptores que captan protones, o sea, iones de hidrógeno, sustancias ácidas. El ácido evolutivamente era una señal de peligro, pero cuando un alimento entra en descomposición, las bacterias que empiezan a poblar ese alimento desechan generalmente productos ácidos. Entonces, cuando alguien sentía un sabor ácido, podía darse cuenta que ese alimento no era tan bueno. Hoy estamos llenos de alimentos ácidos que sí son buenos. El vinagre es un alimento positivo, los limones, hay alimentos ácidos, pero evolutivamente es una señal de alarma. Mucho más señal de alarma es el cuarto sabor que conocen, que es el amargo. El amargo es un sabor con quimiorreceptores especializados que detectan sales inorgánicas, sales que no provienen de seres vivos en general. No provienen de seres vivos en su creación. Y son señal de veneno. O sea, el cuerpo sabía que cuando algo tenía gusto amargo era porque era venenoso. O sea, un ser vivo venenoso, pero que ese nutriente lo sacó del entorno. Hoy en día es un sabor que también puede ser positivo. El mate es amargo, el café es amargo, pero son sabores adquiridos. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, el mate es algo que nos gusta a muchos argentinos, es un sabor adquirido. Denle mate a alguien de Finlandia y no le va a gustar. O sea, uno tiene que entrenar su paladar para que le guste eso. Y el quinto sabor, que es el más desconocido por todos, es el umami. Es el quinto sabor básico. Fue el último en descubrirse. El umami es un sabor, es la detección de un aminoácido, del ácido glutámico, el glutamato. ¿Sabor a qué es? Porque dulce, salado, ácido, amargo lo conocen. Umami es un sabor como intensificado de muchos sabores. A ver, yo les podría decir, el tomate es umami, la salsa de soja es umami, los quesos parmesanos son umami, aunque no estoy a favor del consumo de queso, pero los que hayan probado, ese sabor que detectan de fondo es umami. Es un sabor muy vinculado al consumo de alimentos de origen animal. La carne tiene un fondo de sabor umami y la comida oriental tiene mucho umami. Es un sabor que no estamos tan acostumbrados acá a definirlo, pero que en la cultura oriental es un sabor detectado. La salsa de soja es un alimento que aporta umami a las comidas. Hay un mito con respecto a los sabores, que es que la parte de delante de la lengua capta el dulce, esta parte capta el amargo. Eso es mentira. O sea, las papilas gustativas, con sus botones gustativos, con sus quimiorreceptores que detectan estos 5 sabores, están dispersos por toda la lengua. No hay una región de la lengua donde uno siente un sabor y otro. Sí es verdad que en el fondo de la lengua hay más cantidad de botones que en el resto de la lengua. Bien, ahora vamos a ver el olfato. El olfato también cuenta con quimiorreceptores, solamente que el órgano implicado en este caso es la nariz. La nariz en realidad es un poquito más complejo que la lengua, que la podemos ver bien, porque no es que sentimos los olores dije, porque van a escuchar la palabra aroma, fragancia. Aroma y fragancia es cuando nos gusta. Olor no es cuando no nos gusta, olor son todos. No es que sentimos los olores acá, sino que nuestra detección de olores es en la parte superior
de la nariz. Ahora vamos a ver bien cómo se llama y cómo está compuesto. Pero una diferencia entre los quimiorreceptores del olfato y los quimiorreceptores del gusto es que los del gusto detectan las sustancias disueltas en agua. Tiene que haber agua. En nuestra boca tenemos saliva que está formada básicamente por agua y ahí se diluyen las sustancias para que puedan captarlos los quimiorreceptores de los botones gustativos. En el caso de los quimiorreceptores de nuestra nariz, las sustancias tienen que estar en el aire, o sea, sustancias volátiles. No podemos captar sustancias muy grandes, captamos sustancias que son tan chiquititas y livianas que se desprenden de la materia que las compone. Ahora, estos dos sentidos están muy vinculados. Pero ¿cuál es mejor? O sea, ¿en cuál somos mejor? ¿En sentir sabores o en oler olores? Somos mucho mejor en oler olores, aunque hay animales como los perros y los gatos que huelen mucho mejor que nosotros. ¿Pero por qué? Acá eran 5 sabores que combinados daban todo, y en el caso del olfato, si bien en algún momento se pensaban que había 7 olores básicos, 10 olores básicos, lo cierto es que hay miles de quimiorreceptores distintos, especializados en diferentes tipos de sustancias, porque recuerde que los quimiorreceptores captan sustancias. Y por otro lado, teníamos 10.000 botones gustativos en promedio en la lengua, una persona promedio, y en cambio tenemos millones de quimiorreceptores en nuestra nariz, así que captamos mucho mejor los olores. A ver, ¿cómo sería esto? El recubrimiento interno de la nariz, toda digamos la piel interna o el endotelio de nuestra nariz, se denomina pituitaria. Ojo que también pituitaria es una glándula que tenemos en el cerebro, no confundamos las palabras. Cuando veamos sistema nervioso vamos a ver que también hay una glándula que se llama pituitaria. En este caso, la pituitaria en el olfato es toda la membrana interna de la nariz. Y tenemos una pituitaria roja y una pituitaria amarilla. La pituitaria roja es la que recubre toda nuestra nariz desde el principio. O sea, si uno empieza a meterse el dedo en la nariz, cosa que no hay que hacer, pero toca cerca de la nariz, va a estar tocando la pituitaria roja. Se llama roja porque está muy irrigada con capilares sanguíneos. Sangre que circula alrededor de mi nariz, ¿para qué? Para calentar el aire que uno respira y que el aire no llegue frío a los pulmones. La pituitaria amarilla es la que está acá arriba de nuestra nariz, más o menos a esta altura, que es donde están alojados los quimiorreceptores. Si yo hiciera un zoom acá, vería algo similar a esto. Vería celulitas ciliadas, que son los quimiorreceptores del olfato, alojados en la pituitaria amarilla, que son los que captan las moléculas que llegan a la parte de arriba de nuestra nariz. Y están conectadas, tal como era en el gusto, con neuronas que llevan la información al bulbo olfatorio, que es una región del cerebro que está justo ubicada acá. O sea, de hecho, cuando veamos el cerebro lo vamos a ver, pero la vista, lo que yo veo, los colores se procesan acá atrás. O sea, uno podría pensar, está acá adelante. No, acá atrás es donde yo genero las imágenes que veo. En cambio, en el caso de los olores es realmente justo arriba de la nariz. Bien, ¿qué más? Sí, ya me acordé. Como estoy diciendo que el olfato es un sentido mucho más desarrollado que el del gusto, digamos que auxilia al sentido del gusto. Cuando uno siente el sabor de las comidas, que es muy importante el sentido del gusto, el olfato colabora mucho con ese sentido. Por eso las personas que tienen la nariz tapada, porque están resfriados, por ejemplo, porque están engripados, no sienten tan bien el gusto de las comidas. Esta pandemia que está azotando a la humanidad en este momento, el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad que llamamos COVID-19, afecta al sistema respiratorio. O sea que el blanco del virus serían las células de nuestros pulmones. En el recorrido pueden llegar a dañar a las células de la pituitaria amarilla. Entonces pueden afectar el sentido del olfato. De hecho, la anosmia, que es la ausencia de olor, es uno de los síntomas de esta enfermedad. Por eso capaz que han visto en algún noticiero que hacen que la gente huela un paño embebido en vinagre. Ahora, uno podría pensar, uy, me quedo sin sentir olor toda mi vida. No. Es algo temporal porque se regeneran perfectamente y en este caso esta enfermedad no genera una destrucción de la pituitaria amarilla. Bueno, con respecto a los quimiorreceptores, creo que no se me pasó nada. Puede que sí, pero de todos modos yo centro las preguntas en el video que les di. Cualquier duda que tengan, háganlo en los comentarios de este video o de modo público en la plataforma. Y bueno, vean el video 2 o 3 veces y a estudiar.